Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, antes de empezar con el podcast, que va a ser al estilo tradicional puro audio, quiero aquí en YouTube compartirte algunos de los aprendizajes de este último año que ha finalizado, el 2024. ¿Y en qué me he centrado? Bueno, concretamente empecé el año continuando con los aprendizajes en sistemas complejos y lo que yo he venido a denominarlo metajuegos. Son aquellas formas de pensar más complejas que te llevan a resolver determinados problemas que no son tan obvios de resolver. Y gracias a estos aprendizajes continué evolucionando mi formación, el metajuego máster en sistemas complejos. También continué el año estudiando muy a tope todo lo relacionado con aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial. En ese sentido me he tirado todo 2024 estudiando y fruto de ese estudio saqué mi 9ª formación que se llama Talleres de Inteligencia Artificial. El asunto con la inteligencia artificial es que tienes que estar constantemente renovándote de forma continua, si no lo que aprendes es como que rápidamente queda obsoleto. Por otra parte, la tercera cosa que me centré este 2024 fue estudiar, pero muy intensamente, todo lo relacionado con ventas, marketing de respuesta directa, publicidad, emprendimiento, etc. En ese sentido me volví loquísimo leyendo montones de libros, conversando con gente muy interesante que ha estado por aquí por el podcast, Álvaro Sánchez, Monje Malo, Irra Bravo, todo este tipo de gente, Joan Boluda, gente con la que he aprendido muchísimo. También fruto de estos aprendizajes saqué a final de año una formación en audio, fue mi 10ª formación, ya llevo 10, audio píldoras de emprendimiento digital. Y me permitió también optimizar muchísimo cómo hacía las cosas. Eso en cuanto a aprendizajes relacionado más con habilidades blandas o con píldora del conocimiento. Luego, por otro lado, también empecé hace 1 año y medio a aprender a bailar y en este último año me había puesto como objetivo aprender a bailar bachata a nivel medio y acabé el año saliendo a bailar mucho, pero realmente consiguiendo lo que quería, que era ese nivel intermedio de baile. Y para el 2025 pues me propongo bailar un poco, incluso a un nivel todavía superior. Y podrás decir, ¿qué tiene que ver esto con el aprendizaje? Pues todo también tiene mucha relación con la autoconfianza, con el autoconocimiento, con la sincronía, incluso con ventas. Así que es un aprendizaje muy valioso, es una habilidad más a meter en la mochila y desarrollar. Luego también en este 2024, me había propuesto cambiarme de casa. Vivía en un triplex, pero era orientación norte, no me gustaba mucho la luz que tenía, ni tampoco la acústica, ni se escuchaban ruidos de vecinos y tal. Me había propuesto cambiarme a un chalet. Me he cambiado a un chalet, que es aquí donde estoy grabando, con mucho mayor espacio, mucha mayor tranquilidad, mucho más silencio, mucho más luz, y estoy muy contento con el cambio. No va a ser mi última vivienda, ya que esto al final es un chalet pareado, que tengo vecinos de un lado. A mí me gusta vivir en una casa aislada y seguramente será el paso que hago en 1 año o 2 años, algo así. ¿Vale? Por el otro lado, también me había propuesto en este 2024 llevar al podcast al máximo nivel que yo pudiera llevar a cabo. Eso quería decir que no solamente había que publicar a lo mejor 1 vez al mes, como llevaba haciéndolo hasta ahora solamente en audio, sino que he publicado en vídeo. En vídeo eleva el nivel de complejidad mucho más, grabando en persona con todos los invitados, no en videollamada, sino grabando en persona. La logística del entorno se complica, pero también la conversación es mucho más real. Aprendo mucho más con la persona con la que estoy hablando. Yo creo que eso también se transmite a la cámara. Por supuesto, publicando en el audio también, aumentando la frecuencia. He publicado muchas veces cada 15 días en lugar de cada mes. No me autoexijo, publico la frecuencia que soy capaz de mantener la calidad. Pero es que además de hacer vídeo podcast, que también hice uno en directo, el episodio 100 a final del año anterior, me propuse mejorar también mi cercanía comunicándome con la audiencia por email. En este sentido, durante este 2024 he enviado numerosos emails cada vez que tenía una idea importante que comunicarte o una novedad. De hecho, te sugiero que te metas en la web píldoralconocimiento.com y te suscribas para recibir estos emails de valor, donde te cuento ideas que te las puedo comunicar de forma cercana con mucha más asiduidad
que en un podcast. También creo que en ese sentido he mejorado muchísimo mi capacidad de comunicarme por email, ser más divertido, ser más al grano, en general expresarme muchísimo mejor. Y eso es una de las habilidades que adquirí o que he mejorado muchísimo este 2024. Luego, por otro lado, también me propuse seguir manteniendo un nivel físico al más elevado nivel posible. Yo ya tengo 41 años, pero he entrenado prácticamente casi todos los días del año. Hay días que no he practicado, que no he entrenado. Por ejemplo, a final de este año me he puesto malo y he estado malo bastantes días. Pero de alguna forma u otra siempre he intentado hacer deporte todos los días, en plan o gimnasio más cardio. Hay veces incluso que he hecho 2 sesiones de entrenamiento de hipertrofia o más fuerza durante el día. Alternado con tenis, con natación, con ciclismo, con fútbol, o sea, he intentado, con escenas de movimiento, he intentado mantenerme bien físicamente porque es clave para mantener la creatividad. También me he hecho, pues siempre que he podido, paseos muy largos, paseos incluso sin el móvil, o paseos solamente para leer, o paseos para escuchar podcasts. Eso lo he intentado mantener durante todo este 2024. Más cosas. Durante el 2024, en lo concerniente a inversión, he hecho una rentabilidad muy buena. Ojo, resultados pasados no garantizan resultados futuros. Yo aquí quiero ser muy conservador. Es verdad que tiene una rentabilidad bastante buena, o sea, un 50,29% de rentabilidad este último año, y desde que comencé casi 10 años un 20,20%. No quiere decir que esta rentabilidad tan buena quiera suponer que yo vaya a poderlo replicar los 10 próximos años o que yo sea un magnífico inversor, ¿no? Yo aquí humildad. Es verdad que los últimos 6-7 años han sido muy buenos para empresas grandes. La mayoría de mi portfolio son empresas más bien tirando a grandes, o sea que me beneficia sobre eso. Pero aquí yo lo que tengo que decir es que yo voy a hacer lo mismo, o sea, voy a seguir con la misma estrategia de todo el rato mantenerme aprendiendo. De hecho, en este 2025 me he propuesto estudiar más que nunca y entrenar más que nunca, las dos cosas. Al final la clave para la mejora para mí son esas dos cosas, es seguir entrenando, seguir aprendiendo y seguir descansando. De hecho, hay gente que me decía una amiga el otro día, dice, oye, que ya el currículum lo tienes hecho y que ya sabes un montón, que no necesitas saber más. Digo, no, estás equivocada. En este entorno tan altamente competitivo, en el que se dan dinámicas de winners takes all, de los mejores se lo llevan todo, décimas de cómo de bueno seas tú aprendiendo, el conocimiento que tienes, los modelos mentales que tienes y cómo seas comunicando hace toda la diferencia. Entonces no creo que sea momento ni mucho menos de dormirse en los laureles, y quiero seguir aprendiendo más que nunca, porque esto es clave. Y te decía, relacionado a inversión, es que principalmente mis 4 principales posiciones han ido muy bien, que ha sido Amazon, Google, Bitcoin y MSCI World, el indexado del mundo. Las 4 han ido muy bien, son mis 4 principales posiciones. No quiere decir que yo en este 2024 haya ampliado en ellas, que de hecho no he ampliado en ellas. Yo lo que he ampliado y he aprendido muchísimo, también relacionado con el aprendizaje en ventas, he aprendido mucho sobre el sector lujo, cómo se vende, quiénes son los mejores, etcétera. De hecho, tuvimos por aquí a un invitado que nos habló mucho sobre Hermès y Louis Vuitton, y precisamente en este 2024, a nivel inversión, lo que he hecho es invertir en la parte que yo consideraba que estaba más barata del mercado, que es precisamente el sector lujo, en concreto Louis Vuitton y Hermès. Mientras que en 2023 invertí sobre todo mucho en Bluefield Corporation. Ya te digo que este 2024 yo sigo mucho una estrategia de inversión en calidad, buy and hold en calidad, quality growth, y me fijo también mucho sobre los ciclos del retorno de capital, invertir donde no está ahora mismo el capital. Entonces por eso este año he potenciado más inversión en sector lujo. Ya te digo, la rentabilidad es súper buena. De hecho, casi la mitad de mi patrimonio total es generado ya con inversión, no con ahorro, bien sea del trabajo o del emprendimiento, sino pura inversión. Es la mitad de mi patrimonio y progresivamente se va a ir comiendo el split, o sea, es decir, cada vez voy a tener más patrimonio generado vía inversión, previsiblemente, y yo me voy a centrar en ello, en seguir calmado, no copiando a la gente, en una beta perpetua de seguir estudiando, seguir pasando mucho tiempo a solas para escuchar podcasts, leer libros, comprar cursos, o sea, es decir, continuar con lo que estoy haciendo. También me gustaría en este 2025 hacer algún evento en directo con todos vosotros.
Me han invitado a participar en alguna universidad, en alguna empresa, en algún podcast. Quiero abrirme un poquito más a participar en este tipo de cosas, porque normalmente me invitan bastante de podcasts, de empresas, etcétera. Bueno, también se autoinvita a mucha gente al podcast, que ya os digo que no lo hago así. O sea, hago podcast con la gente y la que yo quiero hacer, especialmente amigos, no gente que se autoinvita. Pero sí que quiero participar un poquito más en este 2025, en hacer eventos en otros podcasts, etcétera. Es algo que tradicionalmente, por no dedicarle más tiempo, he dicho que no, porque estoy bastante ocupado entre dar clases en la universidad, hacer el podcast, escribir email, hacer investigación científica, dirigir gente. No me da tiempo a todo y es algo que lo he dejado un poquito más de lado, pero ya tengo más automatizado muchos aspectos y creo que me puedo abrir más a participar más, sobre todo en otros podcasts, o hacer podcasts en directo, o participar más en otras universidades, aparte de lo que ya hago, ¿vale? Luego también quiero trabajar en este 2025 en crear una tribu cercana, porque mis mejores amigos actualmente, con los que más alineamiento de intereses y de sistema operativo mental están distribuidos por toda España y por todo el mundo, quiero de alguna forma trabajar en tener más amigos muy alineados conmigo en mi forma de pensar, mi forma de hacerlo, pero que pueda verlos más habitualmente. Construir más esta tribu cercana, con la que hacer mastermind, con la que hacer quedadas en mi propia casa, donde sea, con el que hacer más rutas de senderismo. Es algo que voy a trabajar más en este 2025. También en este 2025 me gustaría de alguna forma crear algún tipo de mastermind para ayudar a gente que está un poquito atrasada en lo que yo estoy haciendo, o que está unos pasos por detrás, ayudarla. Quizás también hacer algún tipo de servicio de membresía o ingreso recurrente o mentoría, no lo sé, lo tengo que ver, pero es algo que también me gustaría probar. Y luego también seguir invirtiendo incluso hasta en ropa. En el 2024 compré mucha ropa de alta calidad, lana merino, algodón Pima, algodón Supima. También acabó el año y el 2025 quiero invertir también en hacerme camisas a medida como la que llevo, traje a medida gracias a Vlad de Hussars. Creo que es otra cosa también para seguir potenciando mi imagen, para estar cómodo, y es otra cosa que también quiero trabajar en este 2025. Así que esto ha sido un poco el resumen de 2024, que me voy a enfocar en 2025 y nada, simplemente te dejo con este episodio. Es un episodio, creo, muy interesante. Te voy a contar cosas que seguramente no hayas encontrado en otros episodios y tiene una relevancia bastante importante, te diría que casi más incluso que la inteligencia artificial, y es todo el tema relacionado con neuroplasticidad, cómo aprendemos, sistemas de codificación predictivo jerárquicos, sistemas jerárquicos de alto nivel, ventanas de neuroplasticidad, incluso uso de psicodélicos. Estate muy atento porque este episodio creo que es muy relevante y te dejo con él. Un fuerte abrazo, nos vemos y nos escuchamos. The seasons come and go like thoughts of you. Píldoras de conocimiento. Like a wave returns to the sea into the blue. Píldoras del conocimiento. In a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. Salvador Dalí decía que no hay droga psicodélica más fuerte para un ser humano que otro ser humano. Hola, buenas, bienvenidos y bienvenidas a Píldoras del Conocimiento. Yo soy como siempre Fernando y este es el episodio 117. Es un episodio un poquito a la antigua usanza, como me gustaba hacerlos anteriormente. Puro audio, puro valor, yo solo frente al micrófono, así que nada, voy a comenzar con el episodio y te voy a hablar de algo que me ha llamado mucho la atención y no lo conocía, por eso seguramente tú tampoco lo conozcas, y es, escucha bien, la codificación predictiva jerarquizada. Codificación predictiva jerarquizada, en inglés a veces se llama predictive coding. Vale, ¿y qué es esto? Me parece fascinante. Bueno, es una teoría que explica cómo el cerebro construye modelos internos del mundo para anticipar y procesar la información de una manera más eficaz. Piénsalo de esta siguiente manera. Tú, según naces, vas adquiriendo conocimientos. Estos conocimientos, de forma física, se cablean en tu cerebro, en tus redes de neuronas, ¿no? Se van configurando
unas sinapsis, unas conexiones, etc. Esto desde una forma más abstracta son modelos de ir interpretando el mundo y estos modelos se van apilando unos encima de otros en forma jerárquica. De tal forma que cuando reconoces una parte del modelo, automáticamente induces o deduces o abstraes el modelo completo. Y de esta forma es más funcional y más eficiente trabajar con el mundo. Esta es la idea de la codificación predictiva jerarquizada. De tal forma que la idea principal es que el cerebro constantemente compara la información sensorial entrante con las expectativas o predicciones de lo que debería ocurrir. Y si hay un desajuste, ese error de predicción, el cerebro ajusta sus modelos internos para reducir esa brecha. Bien, a continuación te voy a explicar algunos puntos clave relacionados con cómo aprendemos desde pequeños, cómo creamos esas sinapsis y modelos mentales y por qué esto puede volverse disfuncional o, lo importante, limitar la exploración. Bien, desde la infancia nuestro cerebro se encuentra en un estado muy plástico, es la neuroplasticidad que es más grande cuando somos más pequeños. Según nos vamos haciendo mayores vamos perdiendo esta capacidad neuroplástica. Ojo, lo cuento también en mi libro Nacidos para Aprender, no la perdemos completamente nunca, pero sí se va perdiendo poco a poco. Ojo, te lo voy a contar en este episodio, hay momentos de crear ventanas de neuroplasticidad, es decir, ventanas en las que seamos más moldeables a destruir modelos mentales existentes y crear nuevos. Ahora te contaré cómo. Entonces, cuando somos pequeños, nuestro cerebro está en un estado muy plástico. Por eso aprendemos idiomas con más facilidad cuando somos pequeños. Esta creación masiva de conexiones neuronales es esencial para construir los primeros modelos predictivos de nuestro entorno. Pues aprendemos a adivinar qué sucederá en cada situación. Yo, por ejemplo, que trabajo en robótica, veo cómo es súper complicado hacer estos modelos predictivos, estos modelos del mundo, esta cognición. Bien, a medida que crecemos, el cerebro va organizando estos modelos en diferentes niveles jerárquicos. Por ejemplo, en el nivel bajo es donde detectamos los patrones sensoriales como colores, formas, texturas. En niveles intermedios identificamos objetos o situaciones, por ejemplo un perro o un coche. Y en el nivel alto es la comprensión de conceptos más abstractos. Reglas sociales, es el calibrado social, leyes físicas, teorías sobre cómo funciona el mundo en tu entorno, no es lo mismo en Occidente que en Oriente, por decirte algo. Y estos tres niveles se comunican entre sí. Cada uno hace predicciones que se contrastan con la información recibida. Si hay errores, se ajustan o se reajustan levemente los modelos. Y lo que sucede es que con el tiempo muchas de estas predicciones se consolidan en hábitos o automatismos, por ejemplo, conducir un coche o atarnos los cordones. Claro, al adivinar lo que va a suceder y actuar en consecuencia de forma casi inconsciente, podemos responder de manera veloz sin tener que repasar cada paso. Esta eficiencia, que es beneficiosa, puede liberar recursos mentales para afrontar tareas más complejas. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el coste de la automatización? Bueno, menor exploración, como es lógico. Al afianzar estas redes y modelos, el cerebro tiende a confiar en lo que ya conoce y esto puede llevar a sesgos de confirmación, por ejemplo, que nuestra mente prefiere interpretar el mundo de acuerdo con sus expectativas previas y nos volvemos menos receptivos a información que lo contradiga. Por ello, perdemos parte de la capacidad exploratoria que caracteriza la infancia, cuando no hay aún modelos tan arraigados. En contextos tan cambiantes como pueda ser la sociedad moderna, aunque lo de cómo es de cambiante o no es cuestionable, lo que pasa es que exige adaptaciones en algunos casos radicales. Y los modelos jerarquizados, predictivos, establecidos, pueden volverse un obstáculo. Imagínate, eres una persona que ya eres adulta y que tus modelos jerarquizados predictivos, por ejemplo, te acercan a una ideología más tipo izquierda. Cualquier prueba que veas en tu entorno va a hacer confirmar tu modelo jerárquico del mundo. O si has nacido en Occidente, todo lo interpretas con el punto de vista de Occidente, que seguramente sea muy diferente de un punto de vista más oriental, más de espiritualidad, de pensamiento oceánico, etc. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que a pesar de que la edad adulta la plasticidad cerebral disminuye, no desaparece completamente y podemos reforzarla aprendiendo nuevas habilidades, exponiéndonos a experiencias novedosas o cultivando la curiosidad.
Por ello, combinar la eficiencia de nuestros modelos ya establecidos con la apertura a cuestionarlos o aprender nuevos contextos puede ayudarnos a mantenernos mentalmente flexibles. Es decir, en resumen, la codificación predictiva jerarquizada explica cómo el cerebro desde la infancia va generando modelos mentales cada vez más refinados para ahorrar recursos y procesar la información con rapidez. Sin embargo, precisamente esta automatización y eficiencia que nos aporta tantos beneficios también puede limitarnos, impidiéndonos explorar nuevas vías o adaptarnos a cambios repentinos. El reto por ello está en mantener cierto grado de plasticidad y apertura al aprendizaje, aún siendo adultos, para evitar caer en patrones rígidos que pueden o podrían volverse disfuncionales. Fíjate, y muy relacionado con esto está otro concepto fascinante que es el de la indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? Es un fenómeno descubierto más o menos a finales de los años 60 por el psicólogo Martin Seligman y sus colaboradores. Surgió a raíz de una serie de experimentos con perros a los que se les administraba descargas eléctricas de forma incontrolable, de manera que aprendían que no podían hacer nada para escapar de esas descargas eléctricas. Más adelante se comprobó que cuando tenían la oportunidad real de escapar, muchos de estos perros ya no lo intentaban. Se habían vuelto indefensos, lo habían dejado por imposible. Quizás has visto el meme de este elefante atado en el circo a una estaca, que cuando es pequeño intenta escaparse de la estaca y no puede, y cuando es mayor ya tiene muchísima fuerza, podría desatarse o romper la estaca, pero no lo hace. Resulta que a partir de estos estudios de Martin Seligman con perros, se extendió la investigación a humanos y otros animales, observándose un patrón similar. Si una persona u organismo experimenta repetidamente situaciones adversas de las que no puede escapar, es más probable que en el futuro muestre pasividad o resignación, incluso en situaciones en las que sí podría cambiar o evitar el malestar. Este estado, que de alguna forma también está relacionado con el dejar ir, que es un tema de niveles altos de espiritualidad, pero también, o de conciencia, pero también se relaciona frecuentemente con la depresión, con las heridas de infancia, también con lo que se conoce en espiritualidad como las noches oscuras del alma, con la baja motivación para la acción. Y el caso es que resulta muy interesante conectar este fenómeno con la idea de la codificación predictiva jerarquizada. Desde este enfoque, el cerebro funciona como una máquina de predicciones. Recoge información sensorial, la compara con modelos internos y va ajustando sus suposiciones conforme se va enfrentando a errores de predicción. Bien, imaginemos que la persona, tras varias experiencias negativas de las que no puede escapar, como los perros que hemos visto con las descargas eléctricas, incorpora sus niveles más altos de procesamiento. Estos niveles más altos es lo que se llama modelos de alta jerarquía. Bien, pues a estos modelos de alta jerarquía incorpora la expectativa de que el mundo es, en cierto modo, incontrolable. Cuando esa creencia está arraigada en lo más alto de la jerarquía cognitiva, en esos modelos de alta jerarquía, los niveles inferiores se ven condicionados a interpretar las nuevas señales de manera que confirmen esa hipótesis. Así, aunque realmente haya formas de solucionar el problema hoy en día o de escapar de la situación, la persona no las percibe porque el modelo maestro, esos modelos de alta jerarquía que gobiernan la interpretación de la experiencia, ya han dictaminado que no hay forma de escapar o no hay nada que hacer, está todo perdido. La clave está en que en condiciones normales, cuando ocurre un suceso inesperado o tenemos un resultado distinto al que preveíamos, nuestro cerebro se ve obligado a revisar sus modelos. Sin embargo, si la persona acumula experiencias negativas que refuerzan la idea de que no existe control posible, esa hipótesis puede convertirse en una auténtica barrera que no deja filtrar los datos que lo contradigan. El sistema jerárquico del cerebro se queda atascado en un estado de ¿para qué intentarlo? Y como consecuencia se pierde la motivación para hacer los cambios necesarios o probar nuevas estrategias. Cuando por algún motivo aparece la posibilidad de revertir esa indefensión,
el proceso requiere romper con esa narrativa dominante y ofrecerle al cerebro evidencias sólidas que le obligan a darse cuenta de que en realidad sí hay formas ahora de intervenir y de mejorar la situación. Sin embargo, debido a que los sistemas cognitivos de alto nivel pueden llegar a ser muy flexibles, luego te diré cómo hay una forma de evitarlo. O sea, estos sistemas de alta jerarquía o esas redes de neuronas que conforman el sistema cerebral que ahora te cuento. Pero bien, debido a que estos sistemas cognitivos de alto nivel pueden llegar a ser muy flexibles, cuando se consolidan ciertos patrones, ciertos engramas, no siempre basta con unas cuantas experiencias exitosas para derribar la creencia de indefensión. Al final, se necesita un proceso de aprendizaje o de reaprendizaje mucho más profundos. Por ello, la indefensión aprendida se conecta con la codificación predictiva jerarquizada en el sentido de que la persona va generando un modelo mental global que asume la imposibilidad de control, y ese modelo condiciona los niveles perceptuales, atencionales y cognitivos inferiores. La consecuencia de todo esto es que incluso si en el presente se dan oportunidades de control, el cerebro ya no las identifica de forma clara, o bien las reinterpreta como meras casualidades, lo que alimenta aún más esa sensación de que no merece la pena intentar nada distinto. Y esta interpretación desde una forma más neurológica, creo que sabes seguramente que tenemos como dos sistemas, o simplificado como dos sistemas, el sistema simpático, que es ese reactivo, y el sistema parasimpático, que es ese de cuando estamos más relajados. Bien, pues cuando estamos más relajados, todos los humanos, todos, tenemos como 3 redes neuronales, ¿vale? Que en el fondo es la misma que nuestro cerebro, pero como 3 formas de trabajar. Tenemos la de la red neuronal por defecto, o Default Mode Network, que es la que se activa cuando no estamos concentrados en una tarea específica y se asocia con actividades internas como soñar, reflexionar sobre uno mismo, recordar el pasado, planificar el futuro. Eso es la red neuronal por defecto. Luego tenemos otra, que es la red de saliencia cognitiva, o de von Restov, que es como identifica o tiene la función de detectar los estímulos relevantes, tanto internos como externos, y contribuye a cambiar o a conmutar entre la red por defecto y la red ejecutiva central. ¿Ok? Es esa que detecta los estímulos en el entorno. Y veremos, porque luego te contaré, que cuando estás bajo los efectos de ciertos psicodélicos, cada nuevo estímulo se percibe como algo nuevo. ¿Por qué? Porque de alguna forma estas 3 redes neuronales por defecto, o estas 3 modos que tenemos todos los humanos, se ven atenuadas. Y al verse atenuadas podemos explorar nuevos caminos. Entonces, tenemos la red neuronal por defecto, que es el modo normal, la red de saliencia cognitiva y, por último, la red ejecutiva central, también conocida como red frontoparietal, y se encarga de la atención, la memoria de trabajo y la toma de decisiones. Es la que domina cuando necesitamos focalizar la mente en tareas complejas que existen un alto control cognitivo. ¿Y qué sucede? En ciertas ventanas, que ahora te contaré, ciertas ventanas de neuroplasticidad, no es que nos hagamos más inteligentes, sino que estas 3 redes neuronales que todos tenemos aminoran su presencia o aminoran su relevancia y dan pie a nuevas formas atencionales, ejecutivas y por defecto de reinterpretar la realidad. Esto es súper potente y súper novedoso en investigación. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. Vale, y avanzamos, que escucha, que la cosa se pone muy interesante, porque te voy a hablar ahora de ventana de plasticidad como oportunidad de cambio. Vale, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de reconfigurar sus conexiones o de reconfigurarse a sí mismo, ¿vale? Durante décadas se asumió que esta facultad era muy limitada en la edad adulta. Sin embargo, obras como El cerebro que se cambia a sí mismo, Deutsche 2007, popularizaron la idea de que el cerebro adulto conserva una notable plasticidad.
si bien con la edad, como ya te he dicho, se reducen ciertas ventanas de aprendizaje, especialmente para habilidades como la adquisición de un idioma, no significa que la plasticidad desaparezca, sino que requieren esfuerzos adicionales y a veces estímulos específicos para reabrirla. Bien, y aquí entra en este episodio los psicodélicos o alucinógenos. Resulta que uno de los hallazgos recientes más notable proviene de estudios con psicodélicos en centros de investigación reconocidos, como la Universidad Johns Hopkins, que esto por cierto lo impulsa también Tim Ferriss, y el Imperial College London. Pues bien, tras experiencias controladas con sustancias como la psilocibina, se observa un incremento temporal en la flexibilidad cognitiva y en la conectividad cerebral. Y esto es súper importante. De hecho, voy a hacer un episodio específico sobre esto con un especialista que lo tengo ya palabrado. Esto es clave. Bueno, pues resulta que artículos publicados en revistas como Nature o PNAS señalan que durante días o semanas posteriores ciertos pacientes muestran mayor disposición a cuestionar creencias arraigadas o patrones de pensamiento obsesivos. Esta fase se conoce como ventana de plasticidad, en las que el cerebro presenta una especie de oportunidad temporal para reformular viejos esquemas. Resulta que se hacen terapias, una única sesión con una terapia de psilocibina, que son estos hongos alucinógenos, y se consiguen, luego con una sesión posterior de integración, ya sin psilocibina, se consiguen resultados para pacientes que tenían depresión crónica y que no eran respondedores a los sistemas, a los fármacos, a las estrategias tradicionales, con una única sesión de psilocibina. Y vemos que además de los fármacos psicodélicos, otros eventos de fuerte carga emocional, por ejemplo, un accidente, una pérdida cercana o cambios drásticos en la vida, pueden, también se relaciona esto con las noches oscuras del alma que te he dicho, pueden abrir de forma súbita la mente a reformular sus interpretaciones. De alguna forma se apaciguan esas tres redes neuronales que te he contado anteriormente. El punto crucial, según numerosos especialistas, en la psicología y la psiquiatría, es que este despertar se canalice en un entorno seguro, que no haya nerviosismo previo y con acompañamiento profesional. De lo contrario, la experiencia puede resultar contraproducente o traumática o tener lo que comúnmente se conoce como mal viaje. Pero quédate que este uso controlado abre una ventana neuroplástica que de otra forma no se logra a ese nivel. Se puede lograr también con aprender nuevas habilidades, con deporte, con entretenimiento, con meditación y con yoga, pero no a este nivel tan profundo de reinterpretar la realidad desde otro ángulo, de otra forma. La ventana neuroplástica que se abre es muy grande y no son con microdosis, que las microdosis, ya lo veremos, pero no superan al placebo. Estamos hablando de macrodosis en entornos controlados. Y lo vamos a dejar aquí porque no te quiero saturar más con más información. Si quieres seguir aprendiendo, ten en cuenta que te estoy enviando correos electrónicos cargados de valor cuando descubro algo, cuando tengo algo que contarte, cuando lanzo alguna nueva clase o alguna nueva formación, te lo comunico por correo electrónico. Es una forma de comunicarme que me encanta porque me da tiempo a pensar muy bien lo que escribo, a reformularlo y luego tú, cuando lo lees, es un espacio íntimo, estás tú solo con mi correo, sin distracciones, leyéndolo. Por eso, si quieres profundizar más y seguir aprendiendo, te he contado y te voy a contar más estrategias que cuento en este episodio. Te habla, por ejemplo, de las noches oscuras del alma o de libros como How to Change Your Mind de Michael Pollan, que fue una revolución en 2018
sobre la investigación en psicodélicos. También te voy a hablar en diferentes correos sobre el sueño, el papel que juega en la neuroplasticidad, los sueños lúcidos, cómo actúa la red neuronal por defecto. Todo esto te lo voy contando en correos electrónicos cortitos, cargados de valor. Algunas veces incluso lo hago hasta con forma epistolar, con forma de carta. Si quieres recibir toda esta información, tienes que dejar tu correo en píldorasdelconocimiento.com y ahí recibirás esos correos. No te regalo nada, más allá de que vas a estar suscritos a recibir estos correos. Por supuesto, te puedes dar de baja cuando quieras y es la forma más íntima, más constante que tenemos de estar en contacto. Sin nada más me despido. Yo soy Fernando. Nos escuchamos, nos vemos, nos leemos en futuras ocasiones. Abrazos. Chao.